enseñanza de la palabra. Vamos a invitar al pastor David en esta noche para que él pueda proclamar el evangelio a través de este medio de comunicación. Invitamos al pastor, por favor. Amén, aleluya. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, amigos, hermanos, todas las personas que están sintonizados en esta hora. Seguramente lo van a ver este programa, este culto, en el transcurrir de los días, en este momento, en las semanas y los meses. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra de Dios. Vayamos al libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios 4, la palabra de Dios dice así: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra de Dios. Señor amado Dios, en esta hora te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hablar de una carta del apóstol Pablo a la iglesia a los Efesios. Una carta. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. Es una epístola pequeña de 6 capítulos. Está dividido en 2 partes. La primera división es la posición de los creyentes en Cristo y la segunda división, la práctica de los creyentes en la iglesia. 2 divisiones consiste este libro. Ahora, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, Pablo escribió desde la cárcel en Roma. Pablo estaba preso en Roma por solamente predicar la palabra de Dios. Pablo predicaba la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, y por predicar la palabra de Dios estuvo preso en Roma, que lo habla el libro de Hechos 28. Ahora, estuvo 3 años a 4 años aproximadamente en libertad, después que salió de la cárcel. Pero en ese tiempo él continuaba predicando la palabra de Dios. A pesar que lo habían prohibido que predique la palabra de Dios, él continuaba predicando y predicando y predicando. Porque es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Él tenía que predicar. Dios nos llamó para predicar, tenemos que predicar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que alabar, dice el salmista. Entonces, en el año 67 después de Cristo, aproximadamente, nuevamente cayó prisionero Pablo. Y esta vez sí, en Roma murió. ¿Cómo murió Pablo? Por predicar la palabra de Dios. Murió decapitado. Le cortaron la cabeza por predicar la palabra de Dios. Muchos personajes de la Biblia que predicaron la palabra de Dios murieron. Por ejemplo, Isaías. Isaías murió aserrado por la mitad. Lo aserraron por la mitad del cuerpo, mitad de cuerpo a un lado, mitad al otro lado, por predicar la palabra de Dios. Esteban, por predicar la palabra de Dios, murió apedreado. Y uno de los testigos fue Saulo, que viene a ser Pablo antes de su conversión. Por ejemplo, Pedro, antes de predicar la palabra de Dios, murió crucificado. Lo iban a crucificar y él dijo que lo crucifiquen cabeza abajo porque no quería morir como murió Cristo. Y lo crucificaron cabeza abajo. Los hermanos de la iglesia primitiva, que lo habla en el libro de Hechos de los Apóstoles y en la historia, murieron en los coliseos romanos. Lo llevaban familias enteras a los coliseos romanos para que mueran comidos por los leones. ¿Y sabe qué hacía el público? Los emperadores romanos aplaudían cuando los leones lo devoraban a los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Hermanos,
La lista es interminable de personas que han predicado la palabra de Dios, de gente mala que siempre ha querido destruir lo bueno. Con ideologías humanas, pensamientos humanos, teorías humanas, han querido destruir. Pero la palabra de Dios, ¿por qué no lo han llegado a destruir? Porque es palabra de Dios. Nadie podrá destruirlo. Un libro de miles de años es palabra de Dios. Y ese mismo evangelio que predicaron los apóstoles, ese mismo evangelio que predicaron aquellos hombres que dieron su vida por causa de Cristo, lo predicamos hoy. Y una carta, una epístola del apóstol Pablo a los Efesios voy a hablar el día de hoy. Mire, estando en la cárcel escribió esta epístola a los colosenses, filipenses, a la iglesia de Efesios. Predicó Pablo. Mi tema en esta noche es la unidad de la iglesia. Efesios 4:1 en adelante. La unidad de la iglesia. Cuando vemos, por ejemplo, dice en Deuteronomio 6:4, dice que Dios es uno y quiere que la iglesia seamos uno. ¿Qué dice Deuteronomio? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, uno es. Y la iglesia tenemos que ser uno en Cristo. Mire, Pablo exhorta a vivir la unidad del Espíritu en la iglesia. En Efesios 4. Dice, Pablo exhorta que andemos como es digno delante de Dios. Este llamamiento es una demostración de ética cristiana. Este llamamiento, hermanos, que Dios le llamó a usted, me llamó a mí. Tenemos que hablarlo. Porque es un llamado de Dios. Nuestra manera de vivir debe honrar al que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Cuando vamos a Efesios, el capítulo 1, ahí hay unos puntos muy importantes como introducción. En el capítulo 1, verso 3 dice que Dios primero nos bendijo. Versículo 4 dice que Dios nos escogió. Versículo 5 dice que Dios nos adoptó. Versículo 6 dice que nos aceptó. Hermanos, Dios le bendijo, le escogió, le adoptó, le aceptó, le redimió, nos dio una herencia. ¿Qué más? Nos selló con su Espíritu Santo y nos dio las arras del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al capítulo 4, habla que vivamos la unidad de la iglesia. La iglesia tenemos que ser unida, no divididos. No cada uno jalar por su lado, porque toda la iglesia formamos parte, todas las personas formamos parte de la iglesia universal. Todas las iglesias locales en sí las iglesias locales formamos una sola iglesia que se le conoce como la iglesia universal. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, Pablo ilustra al cuerpo humano como unidad. Somos distintos, pero un solo cuerpo, dice la Biblia. Ahora, la iglesia tiene que ser humilde. Humildad significa poner a Dios primero, a otros en segundo lugar y yo en tercer lugar. A Dios en primer lugar. Por eso que en la cultura judía, ellos llevan el kipá en la cabeza. En las ceremonias religiosas el kipá, tipo un sombrerito. ¿Para qué? Para siempre sentirse que Dios está por encima de ellos. El kipá. Ahora, hablar de humildad significa conocerme a mí mismo, aceptarme a mí mismo, ser manso para la gloria de Dios. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Moisés fue manso, según Números 12:3, pero fue usado por Dios. El hombre más manso de la tierra, ¿quién fue? Moisés. Efesios 4:4 dice que somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, la iglesia debe ser uno solo, unidad. Somos uno con diferentes talentos. El talento es natural, es de nacimiento, y el don es un regalo de la salvación. O sea, cada persona nace con talentos, con habilidades, por genes de nacimiento. Pero ¿sabe qué?
Pero el don es un regalo de Dios, es un regalo de la salvación. O sea, después que usted se ha convertido, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, le vienen las bendiciones, los regalos de Dios, que son los dones. Ahora, para la iglesia, el combustible para que la iglesia crezca es el amor. Una iglesia tiene que tener amor. También nos dice el apóstol Pablo que nos amemos los unos a los otros. Nos dice también el apóstol Juan que nos amemos los unos a los otros. Efesios 4:15 dice, y ha sido bien dicho que la verdad sin amor es brutalidad, pero el amor sin verdad es hipocresía. Efesios 4:16 dice que el amor es el sistema circulatorio del cuerpo. La iglesia, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y si no hay amor, no hay nada. Podemos ser de diferentes culturas, pero somos uno. Mire, aquí en Lima, aquí en Perú, habemos gente de diferentes culturas. Cada uno hemos venido de diferentes regiones, diferentes departamentos, con diferentes costumbres. Pero así se forman las iglesias con diferentes culturas, pero somos uno. Quiero mencionar qué es la cultura. La cultura está compuesta de costumbres, de tradiciones, de arte, de música, de lenguaje, literatura, instituciones. Es la cultura. Y Jesús también enseñó sobre la cultura. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la semilla y el sembrador. Cultura. Ahora, la cultura actual, nuestra cultura actual, anima a mentir, permite la iniquidad y rebelión, justifica el pecado, es la cultura actual. Da licencia para hacer cualquier cosa, es la cultura actual. Ahora, la cultura del cristianismo. Al nacer espiritualmente, renacemos en la cultura del cristianismo. ¿Cómo nacemos? Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, ya pertenece a otra cultura. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, la madurez es el fundamento de las buenas decisiones. La madurez. La iglesia tenemos que madurar, crecer cada día más, avanzar paso a paso, dar escalones, no quedarse estancados, no quedarse, diríamos, con un raquitismo espiritual, sino avanzar cada día más. El pecado siempre promete complacer y servir, pero esclaviza y domina. Eso es el pecado, lo repito. El pecado siempre promete complacer y servir, pero esclaviza y domina. Cuando los hombres casados, por ejemplo, no actúan como tales, están siendo esclavizados por mentiras, por adulterio, por culpabilidad, por condenación, por hijos confundidos, por corazones rotos. La vida está compuesta por decisiones y construida por palabras. Tenemos que entender esto. Tanto la iglesia como cualquier ciudadano. Para cambiar su vida, cambie sus decisiones y sus palabras. Las decisiones determinan la conducta, el carácter y el destino. La Biblia dice, Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Para eso vino Satanás, para destruir. Pero no se presenta como un mensajero del mal. Él se presenta como ángel de luz para engañar. Hace que las tentaciones parezcan normales, deseables y provechosas, pero el engaño puede destruir hombres, matrimonios y niños. Escapar de la tentación no es suficiente. Necesita acercarse a Dios. Toda persona necesita acercarse a Dios. Usted puede ser libre por la palabra de Dios. Nada más le puede liberar. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Jesús le puede hacer libre de su esclavitud, de su pecado, de sus problemas, de sus necesidades, de su enfermedad. En nadie más puede encontrar libertad. La única libertad lo da Dios. A ver,
la iglesia y la ciudadanía entera. La cobardía moral es un vicio, el valor moral es una virtud. La cobardía se calla, la valentía habla, aunque provoque censura. La cobardía cede por la presión, el valor se niega. Solo en Jesús se encuentra transformación en lugar de reformación. Instrucción más que información, sabiduría más que conocimiento. La verdad es la base de toda persona, de todo cristiano y de cualquier persona. La verdad debe ser buscada, la verdad debe ser estudiada, la verdad debe ser aprendida, la verdad debe ser practicada. Jesús dijo en San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. La iglesia, hermanos, es el santuario de Dios. Es la puerta, es la entrada al cielo. Es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne con una misma mente y un mismo propósito a adorarlo. O sea, en unidad. Usted no puede tener una relación con Dios si retiene ofensas. El perdón es el mayor regalo de Dios. Tiene que aprender a perdonar y a pedir perdón. La falta de perdón encierra, el perdón libera. La falta de perdón ata, el perdón desata. La falta de perdón produce dureza en el corazón. Aprender a perdonar debe ser un estilo de vida de todas las personas, tanto de la iglesia como los que no son cristianos también. Y si usted no perdona, no tendrá paz en su corazón. Y si usted no aprende a pedir perdón, tiene que romper ese orgullo, destruir esquemas de su vida, destruir asuntos culturales que trajo de su pueblo, de donde sea. Y tiene que ser humilde, sencillo, manso como Moisés. Pedir perdón y perdonar, dos cosas. Honrar a los padres es un mandato para vivir bien. El único mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Lo repito esto. Si quieres que te vaya bien en todo, honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento con promesa. Honrar a los ancianos es un tributo del pasado. Cuando leemos la Biblia, a nuestros hijos les estamos dando palabras para crear su mundo lleno de virtud, de gracia, de libertad, de sabiduría, de justicia, de honor. Lea la Biblia con sus hijos. Estudie la Biblia con sus hijos. En su casa hagan cultos familiares. Canten alabanzas. Pónganse a orar con sus hijos. Toda la familia. Cristo es lo único que le puede dar identidad. Cristo da identidad a los creyentes. Cristo da identidad, seguridad. Cristo da también estabilidad. Sin Cristo no hay estabilidad en nada. Sin Cristo no hay seguridad. Sin Cristo usted no tiene identidad. Tiene que aprender esas cosas. La unidad. Tenemos que aprender a vivir en unidad, en amor. La iglesia tiene que ser una. Habemos diferentes denominaciones, cientos de denominaciones, tal vez miles, pero servimos al mismo Dios. Servimos al Dios de Israel. Servimos a un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos. La iglesia tenemos que aprender a ser uno, dejando a un lado murmuraciones, mentiras, chismes, palabras desordenadas, y tenemos que amarnos los unos a los otros. Hay diferentes estilos de prédicas, de estudios, maestros, evangelistas, pero somos uno, todos formamos un cuerpo. La iglesia somos uno solo. La iglesia no está dividido. Enseñar la sana doctrina es lo que enseñó el apóstol Pablo. Enseñaron los otros apóstoles, los profetas, los del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender. Vayamos al libro de San Juan,
el capítulo 1, verso 12. San Juan capítulo 1, verso 12. Ahí hay un pasaje muy importante que quiero también mencionarlo esta noche. San Juan 1, 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Una cosa es ser criaturas creados por Dios. Todos son criaturas, creación de Dios. De todas las religiones, todo ser humano somos creación de Dios. Pero otra cosa es ser hijo de Dios. Quiero que lo entienda esto. He hablado de la unidad. Quiero culminar con este pasaje. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, mas a todos los que le recibieron, yo le pregunto esta noche, ¿usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal? ¿Usted ya es hijo de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted lo ha recibido a Jesús como su Salvador personal? ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Mire, ¿qué les dio a ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, sí, dice, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice solamente, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Usted lo ha recibido a Jesús como su Salvador personal? Y si usted no lo ha hecho, es el tiempo de que lo haga. Lo reciba a Jesús como su Salvador personal para que sea hijo de Dios. Y si usted no lo ha hecho todavía, solamente usted es creación de Dios, nada más. Mas no es hijo de Dios. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted todavía no lo ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, es tiempo de que lo haga. La Biblia dice que Dios cuida a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Cuando usted es hijo de Dios, le vienen las bendiciones. Las bendiciones. El paquete de bendiciones. Cuidado, salud, protección, morando bajo la sombra del Omnipotente. Solamente a los hijos de Dios. Estoy seguro que miles de personas, tal vez que escuchen, no son hijos de Dios. Son creación de Dios. Es tiempo de que usted tome su decisión de fe. Lo venimos predicando esto semana tras semana, domingo tras domingo. Predicamos que la gente se acerque a Dios, se acerque a Jesús, acepte como su Salvador personal. Eso no es un asunto de un pastor, de un hombre. Eso es palabra de Dios. Porque Dios nos dio una orden de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Dice, comienza de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa? Comienza de tu casa, tu distrito, tu región, tu país, hasta los confines de la tierra. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Yo no sé cómo es tu vida, cómo es tu relación familiar, cómo es tu relación con tu esposa, cómo es la relación con tus hijos, cómo es la relación con tus vecinos, no lo sé. Pero Dios conoce todo y Dios quiere darte la mano, ayudarte. Sea amigo de Dios, acéptalo como tu Salvador personal, recíbele para que seas hijo de Dios. Mi amigo, termino con esto. Si no eres hijo de Dios y eres creación de Dios, es la oportunidad que tú lo hagas. Hazlo. Voy a orar en esta noche. Voy a orar.
Ahí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo, ahí en tu casa donde te encuentres. Ora a Dios, pide a Dios, humíllate delante de Dios. Nadie más te libra de cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa que estés pasando. El único refugio es Dios, el Dios de la Biblia, Dios de Israel, el que creó todo, hermanos. Y déjeme decirle que Jesús le ama a usted. Jesús le ama y le hace la invitación que venga a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí en tu casa ponte a orar. En tu casa ponte a orar. Estoy seguro que estás mirando ahí en tu mueble, en tu sofá, en tu silla, quizá en tu cama donde estás. Ahí di: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi vida. Quiero ser una nueva persona. No te he conocido, no he sabido, no entendí el Evangelio, pero ahora te conozco por tu misericordia, por tu gracia, por ese regalo inmerecido. Te conozco y te acepto como mi Salvador personal. Si tú solamente aceptas a Jesús como tu Salvador personal, tu nombre pasa a estar inscrito en el libro de la vida y tú irás al cielo y no irás al infierno. Cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pasas al cielo y no irás al infierno. Voy a orar por ti esta noche, desde este lugar. Señor amado Dios, en esta hora, Padre Celestial, te recibo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Te fallé muchas veces. He pecado muchos años, Señor. Creí que hice las cosas bien, pero sé que no te agrada porque tu palabra lo dice así, Señor. Te recibo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, gracias porque me has dado esta oportunidad. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. También quiero orar por alguna persona enferma. Alguna persona enferma. Sé que hay cientos de personas enfermas, miles de personas que están enfermas en estos días. Voy a orar. Señor amado Dios, ahí levanta tu mano donde estás en tu casa. Oro por las personas enfermas. Oro por las personas que están con el COVID-19. Pon tu mano de sanidad, Señor. Tócale, Señor, sus pulmones, su garganta. Señor, pon tu mano de sanidad sobre estas personas, Señor. Sánale, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Señor. El único sanador eres tú, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Estas personas que están ahí orando en sus sillones, que están orando en sus casas, escúchale, Padre Celestial, y que testifiquen que se sanaron, que escucharon tu palabra y se sanaron. Tú tienes poder. Auméntale su fe, que crean en ti, Señor. Pon tu mano de sanidad y tu Espíritu Santo que queme todo virus, tu Espíritu Santo que queme toda fiebre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que es poderosa, que es como una espada de doble filo que traspasa al ser humano. Amén. Muy bien.